Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Santa Cruz. Me da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas al inicio de este programa, Conoce tus derechos, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, donde estaremos abordando diversos tópicos de interés general para toda la ciudadanía. Yo lo invito para que se quede con nosotros. Y en este primer programa tenemos el honor de tener la presencia del Ombudsperson de Michoacán, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, a quien le agradecemos muchísimo por su tiempo para hablar de algunos temas que estoy segura que le van a interesar muchísimo. ¿Cómo se encuentra esta tarde, doctor? Muchas gracias, muy bien, Lupita, y muchas gracias a todos los televidentes. Muchas gracias a usted. Oiga, presidente, lo primero que le quiero preguntar es que ahora la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán está trabajando bajo un nuevo modelo de gestión. ¿Nos puede platicar de qué se trata esto? Fíjese que sí, Lupita. Yo creo que tendríamos que empezar como por partes. Ajá. El mundo se ha achicado y los seres humanos y las instituciones nos hemos agrandado. ¿Qué quiere decir esto? Antes, y me refiero a hace 20 años, 30, que nacimos los organismos públicos defensores de derechos humanos en la vía no jurisdiccional, porque en México somos un sistema muy complejo. Está la vía jurisdiccional a través de todos los tribunales que tenemos y nosotros, los organismos defensores de derechos humanos, que conservamos una facultad complementaria o subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos como la tracción 4x4 de las camionetas que entramos cuando la camioneta se empantana. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no somos referente de inicio, sino que cuando un derecho humano es violado, nosotros acompañamos a la o el ciudadano precisamente para empujar a las autoridades. ¿Esto qué quiere decir? Las autoridades, el orden jurídico nacional, Federación, Estados y municipios, son los primeros que deben cumplir los derechos humanos, estableciendo un programa amplio y profundo de derechos humanos en su agenda, en sus planes municipales, estatales y nacionales de desarrollo. Esto nos lleva a concluir que nosotros siempre vamos ahora sí que empujando lo que les va quedando a las administraciones públicas, por así decirlo. Sin embargo, esta facultad, cuando nacimos, el mundo no era tan complejo. No estábamos nosotros, por ejemplo, no habíamos signado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No teníamos a la Organización de las Naciones Unidas tan cerca de nosotros. No es que hayan estado lejos. Lo que pasa es que hoy se han acortado esos espacios. ¿Y esto qué implica? Que hoy nuestro sistema nacional se ha mundializado. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que ser más rápidos, más eficaces, más dinámicos en nuestra actuación. Y cuando nosotros generamos esta dinamicidad, pues sucede que nos hemos dado cuenta que no solo tramitamos quejas y emitimos recomendaciones, sino que nosotros restituimos los derechos de otras formas más rápidas y más efectivas para el ciudadano, más allá de las quejas y las recomendaciones. De esto trata básicamente el nuevo modelo de gestión. Así es, el nuevo modelo de gestión se basa en 4 ejes. Gobernanza, que es qué hacemos nosotros en todos los mecanismos, consejos, complementos, agendas que participamos nosotros como Comisión de Derechos Humanos, es decir, con otras autoridades, lo que es defensa. En la defensa básicamente están las quejas y las recomendaciones, pero no solo eso, porque ahí tenemos medios alternos de solución de controversias, justicia restaurativa, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, juicios electorales. También nosotros podemos iniciar a solicitud de las partes amparos y hoy, por regla general, no podemos intervenir en asuntos jurisdiccionales, es decir, ante jueces. Hoy lo hemos estado haciendo a través de lo que le llamamos nosotros técnicamente el amicus curiae. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros intervenimos en un juicio civil o penal como perito experto en derechos humanos, informándole a los jueces cuál es la posición
que guarda el Estado de un tema específico en materia de derechos humanos para que los jueces lo tomen en consideración si así lo consideran oportuno. Mire, qué interesante, presidente. Vamos a ir desglosando de uno por uno para que la gente lo entienda mejor. Pero primero también porque luego hay una confusión. ¿En qué situaciones la comisión tiene competencia? ¿Ante quién sí, ante quién no? Primero y fundamental, hay una doble competencia. Si son autoridades federales, le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si son autoridades del Estado, o municipales, nos corresponde a nosotros del Estado de Michoacán. Eso no quiere decir que no actuemos en colaboración de otras comisiones de derechos humanos. Y hay dos impedimentos constitucionales. En materia político-electoral, no tenemos nosotros competencia para hacer absolutamente nada, y tratándose de asuntos jurisdiccionales, es decir, todo lo que esté sometido a la decisión de un juez, nosotros quedamos excluidos. Por eso decía, nosotros podemos participar e informarle al juez de determinado tema cómo está la situación de los derechos humanos, pero las quejas que se presenten en relación con cualquier tema que haya derivado de un asunto jurisdiccional o que esté en trámite o que se vaya a resolver, nosotros no somos competentes. O sea, por ejemplo, luego hay algunas personas que se molestan porque tienen alguna demanda laboral y dicen, es que no me estás ayudando. Si está ante ahora juzgados laborales o ante las juntas o tribunales locales o federal de conciliación, no tenemos competencia. Cualquier autoridad que tenga una jurisdicción, es decir, que sea un juez, nosotros no podemos intervenir. Para irle precisando a la gente y cerrar este primer bloque, presidente, tienen competencia ante autoridades, no entre asuntos entre particulares, también conflictos entre particulares. Los conflictos entre particulares, nosotros no tenemos competencia. Tenemos que hacer una primera pausa, si usted no lo permite, pero yo lo invito para que continúe con nosotros porque ya ve que la charla de este día está muy interesante. Seguramente le importa porque seguramente en alguna ocasión usted ha sentido que le han violentado o violado alguno de sus derechos. Hoy vamos a hablar de esto y más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta charla con el ombudsperson de Michoacán, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez. Hay un tema muy importante, presidente, que nos decías ahorita, porque luego también había reclamos por parte tanto de familiares como de la ciudadanía, que no intervenían ustedes en los casos, en estos feminicidios tan lamentablemente famosos que hubo en los últimos tiempos, ¿no? Y tú me explicabas hace tiempo, no tenemos competencia ante los jueces. Así es, ha sido hechos lamentables, no solo en este caso, en algunos otros. Cuando estamos en contienda ante jueces, las comisiones de derechos humanos no podemos intervenir ni abrir quejas. Eso está en la Constitución Federal, igual que cuando suceden disputas entre particulares. Sin embargo, sí podemos nosotros actuar a través de una figura, como le llamaríamos, como testigo experto. Dentro de esos procedimientos lo hemos hecho. Es una facultad que hemos agotado y hemos tomado nosotros, aunque no está reglada a nivel nacional, en nuestra legislación nacional, nosotros hemos tomado la práctica supranacional o mundial precisamente para intervenir, y los jueces lo han visto con muy buenos ojos, nos han abierto el camino para intervenir en estos procedimientos jurisdiccionales. Sucedió en Lázaro Cárdenas, ha sucedido en un par de asuntos penales. ¿De un periodista? De un periodista, de un asunto civil, de daño moral, de un medio de comunicación, un periodista. Y un par de asuntos en donde se discutía probablemente algunos feminicidios. Hay algo muy importante que me platicabas en estos días, presidente, y es el tema de que pues, mucha gente o algunos actores, sobre todo, cuestionaban el tema de que dicen, es que ¿por qué ya no emiten tantas recomendaciones? Y me explicabas que a la gente de qué les sirve
que le emiten una recomendación 2 años después de que le violentaron el derecho. Y que dure un año más en seguimiento. Esto es bien importante. A nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local, lo que hemos entendido también los organismos, no solo Michoacán, sino todos los organismos, es que no nos corresponde el papel de papá y andar dando coscorrones a todo mundo. A las autoridades. A las autoridades. La mayoría de autoridades lo que requieren es que les ayudemos a gestionar sus derechos humanos en estos comités o en estas mesas. Y es lo que hemos hecho nosotros. Y hemos guardado las recomendaciones para casos muy significativos, le llaman a nivel supranacional, que irradien todo el sistema jurídico. Es decir, donde un asunto, por ejemplo, de violencia contra la mujer, que acabamos de dictar una, le sirva a todo el sistema jurídico de Michoacán como parámetro de regularidad para que no vuelva a suceder eso, claro, ni con esa mujer ni con ninguna otra en Michoacán. Entonces, las recomendaciones no es que las estemos guardando, sino que las estamos fincando sobre temas icónicos precisamente para que no vuelvan a suceder. Pero a la par de esto, tendríamos que abrir las otras alternativas para que a las personas se les restituya su derecho, el derecho que presuntamente tienen violado, de manera inmediata. Lo hacemos a través de la canalización, de la gestión, del acompañamiento, o bien de medidas cautelares. Hay ocasiones que aperturamos la queja y en ese momento emitimos la medida cautelar y en menos de una semana se restituyó el derecho. Entonces, o bien a través de los medios alternos de solución de controversias o de las prácticas de justicia restaurativa, de las prácticas de paz. Entonces, esto nos ha acortado el tiempo de duración de 2 años a prácticamente 3 semanas de la mayoría de los procedimientos que iniciamos. Porque de eso se trata, ¿no, presidente? La gente me has explicado, tú acude a la comisión como la última puerta que tocan cuando ya todas las ventanillas están cerradas. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de hacer es darle atención inmediata, solución prácticamente instantánea en los primeros 3 días. Esa es la función de este nuevo modelo de gestión, que las primeras 72 horas, la mayoría de los casos se soluciona. Para que nos entienda la gente, por ejemplo, si viene una señora ante ustedes y le dice, oye, no me aceptan a mi hijo en la escuela porque no le compré los tenis blancos. Imagínate si antes tardaban 1 año en emitir una recomendación, pues ya el chiquillo ya se perdió un año escolar, ¿no? Ajá. Sin embargo, si este tema es recurrente e icónico, sí lo tomamos, aunque se restituye en ese momento y emitimos la recomendación. Claro. Pero de momento lo que hay que hacer es que el niño esté en la escuela, porque hay que proteger su interés superior. Por sobre todas las cosas. Háblame un poco más, presidente, de este eje de defensa. ¿De qué se trata? Este eje de defensa, son 4 ejes: gobernanza, defensa, cultura y fortalecimiento institucional. Son los 4 ejes que tenemos. Hicimos como grandes divisiones de todo lo que hacemos, porque de repente la gente pensaba, y nosotros también pensábamos, que solo tramitábamos queja y emitíamos recomendaciones, y no es así. Entonces, este eje de defensa tiene por objeto restituir el derecho a la ciudadanía de manera inmediata. Eso a través de esta gama de procedimientos: gestión, canalización, acompañamiento en marchas, quejas y recomendaciones, acciones de inconstitucionalidad. Esto es muy importante. Nosotros, las comisiones, tenemos una facultad de acudir ante la Suprema Corte a impugnar leyes de los congresos de los estados, de nuestros estados. Entonces, a través de esta promoción, nosotros recientemente promovimos 13, acaban de resolver 11, si no mal recuerdo, en materia de leyes de ingresos de los municipios. Esto es muy importante porque a través de estas acciones nosotros visibilizamos una carencia de derechos humanos en una ley e impactamos a la ciudadanía en general a través de una resolución de la Suprema Corte, no de nosotros. Es decir, visibilizamos el derecho y la Suprema Corte lo restituye, igual que tratándose de controversias constitucionales. Ahora, hay una parte que aún nosotros no hemos instaurado a este eje, que es el seguimiento de recomendaciones mundiales, supranacionales y nacionales. Es decir, nosotros, los organismos, estaríamos en teoría obligados a darle seguimiento a todas las recomendaciones que emite ONU, y a través de sus órganos, UNICEF, ACNUR, etcétera,
y de todas sus declaraciones también. Nosotros hoy lo hacemos solo respecto de nuestras recomendaciones, pero próximamente también tendremos que integrar estas recomendaciones y darle seguimiento en la medida de lo posible a nuestro sistema jurídico del Estado. Esto es sumamente complejo porque hay que conocer todas las resoluciones, todas las recomendaciones, tanto del sistema ONU como del sistema interamericano. Del orden global. Exactamente, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, aplicarlos como si nosotros hubiéramos tramitado la queja y fuera nuestra recomendación. Eso también está ya dentro de este eje. Es algo que recientemente se nos ha dicho por el representante de ONU México, por el señor Jesús Peña, y tendríamos que ir viendo cómo ir construyendo este camino que hoy no conocemos todavía bien a bien. Entonces, por eso decía, este nuevo modelo de gestión engloba muchas actividades en muchos ejes, pero nosotros, la finalidad, el objetivo primordial es proteger el ciudadano en el goce de sus derechos. Nosotros como Defensoría somos, decimos nosotros en derecho, personeros, es decir, los defensores, aun y cuando la ciudadanía no nos designa a nosotros tenemos la obligación de levantar la voz y de visibilizar los problemas que son comunes a la ciudadanía de las personas que no pueden alzar la voz. Muy bien, presidente. Vamos a tener que hacer una nueva pausa, pero ya en breve estamos de regreso. No se vaya. Sí, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Presidente, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, hay un tema también bien importante, un aspecto a resaltar, que es la comisión crea una cultura de respeto a los derechos humanos. Así es, ese es el otro eje, el eje de cultura. En este eje de cultura nosotros hacemos lo que le llamamos divulgación, formación, capacitación y profesionalización. Es decir, nosotros damos a conocer qué son los derechos humanos, cuáles son tus derechos humanos, que es este programa, es un programa de divulgación. Le damos a conocer a la ciudadanía, le platicamos qué tiene al alcance, cuáles son las herramientas a la mano precisamente para defender sus derechos. Después de esto, capacitamos a las autoridades, formamos personal en derechos humanos y profesionalizamos personal en derechos humanos. Lo importante aquí es que los seres humanos en una sociedad ideal no tendríamos ni comisiones ni tribunales. ¿Por qué? Porque sería una cultura de paz. Y los derechos humanos a lo que tienden es precisamente a eso, a que cada uno de nosotros autogestionemos el control de nuestras actividades y seamos unas personas pacíficas. Sí tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y responsabilidades. Esto es bien, bien importante. Nosotros no podemos exigir un derecho si primero no hemos tenido la correlativa obligación o la responsabilidad. Fíjate qué tan importante nos estás diciendo. El respetar los derechos humanos propicia una sociedad de paz. Y justa. De paz y de justicia. Y pues a veces perdemos de lado, ¿no? Esa visión, sí, que todos exigimos nuestros derechos, pero no generamos nuestra obligación. La mayoría de problemas, Lupita, inicia porque yo le dejo mi bolsa de basura a mi vecino. Y a partir de ahí se generan, la violencia sube. Hay muchas violencias y lo que tiende la cultura de los derechos humanos es erradicar todo tipo de violencia en todos los espacios públicos y privados también. Has establecido convenios con muchísimas instituciones educativas. Y esto lo quiero resaltar porque también, como madre de familia, creo que es muy importante la formación integral del ser humano
desde el nivel educativo. Desde el nivel básico, prácticamente desde que venimos al mundo. Si nosotros, y estoy hablando de América Latina, si nosotros hubiésemos sido educados en derechos humanos, no tendríamos los índices de pobreza, criminalidad que hoy tenemos, ni de distribución de la riqueza. Eso es algo bien importante y es algo de lo que todavía no empezamos a hablar las comisiones, del derecho a la buena administración y de los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy todavía hablamos de becas para personas con discapacidad o de la diversidad funcional, hablamos de becas a madres, cuando en realidad deberíamos estar hablando de una renta universal. Lo que nos están dando no es una prebenda, no es un privilegio, es algo que hemos producido y que generamos a partir del Estado. Es decir, somos los seres humanos, nosotros nos inventamos al Estado y el Estado está precisamente para darnos lo que no pudimos hacer en solitario, sino que hicimos en conjunto. Eso es algo bien, bien importante. Oye, presidente, una pregunta picosita. ¿Qué le dirías a todos aquellos que dicen que los derechos humanos defienden delincuentes? Yo les diría que no es así. O sea, que todos tenemos derechos humanos. Nosotros lo que hacemos, nosotros no defendemos a los delincuentes en las instituciones públicas protectoras de derechos humanos. Lo que hacemos nosotros es vigilar que las autoridades hagan su trabajo y lo hagan bien. Si alguien la hizo, que la pague. Solamente hay que seguir los procedimientos y los trámites. Nadie puede ser obligado a declarar en su contra, no debe ser torturado, etcétera, etcétera. Precisamente para eso hay investigación y hay autoridades encargadas de esto. No hay, si nosotros hablamos de que alguien defiende delincuentes, no somos las comisiones de derechos humanos, sino las autoridades que no hacen bien su chamba y que deben hacer de acuerdo al parámetro constitucional y convencional. ¿Hay una nueva gama o conciencia de los derechos humanos, presidente? Cosas que antes no estábamos conscientes como ciudadanos. Por ejemplo, me has enseñado mucho. Tenemos el derecho a la buena administración pública y lo desconocemos. Así es. El primer derecho, cuando nosotros los seres humanos nos constituimos en Estado, el primer derecho es a que el Estado nos administre bien los recursos que son de nosotros. Por eso yo hablaba no de becas, sino de renta universal, porque ese recurso es nuestro. Lo único que está haciendo el Estado es regresárnoslo para generar bienestar general. Bueno, algo que también ha generado polémica en las últimas semanas, presidente, es que luego dicen, la Comisión de Derechos Humanos también ya está defendiendo perritos, animales. ¿Cómo está ahí el tema? Lo dije hace un momento, el problema no son los animales, somos los seres humanos y debemos erradicar todo tipo de violencia. El ser humano que es violento con un congénere, es decir, con un ser humano o con cualquier otro ser vivo, tiene que ser sancionado. Y en este caso estábamos hablando de personas que encarnan el poder público o que tienen relación con el poder público o que siendo el poder público no están haciendo su chamba. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, hoy hablamos de centros de atención animal y decimos una perrera. Ese modelo se tiene que ir porque quienes tiran el perrito, el gatito, el periquito a la calle somos los seres humanos. Nosotros lo compramos y después nos deshacemos de él como si fuera una basura. Una cosa. Y ni siquiera la basura, porque la basura tiene lugares específicos, para eso son los rellenos sanitarios. Entonces, la conducta del ser humano es violenta y es la que tiene que ser sancionada, y por eso hay una autoridad que sanciona al ser humano violento. Por eso me refería yo a todos los tipos de violencia. No defendemos animalitos, pero sí defendemos que la autoridad haga su trabajo cuando existe una violencia en contra de un ser vivo. Sí, porque además ya en Michoacán está penado el maltrato animal. Nos tenemos que ir, presidente, se nos fue el tiempo volando. Ha sido muy interesante esta charla contigo. Debemos poder seguir platicando un poco más para seguir aprendiendo. Y quiero cerrar esta primera charla contigo con algo que me has enseñado, ¿no? El ideal es que en los países no existieran comisiones de derechos humanos. Así es, eso sería lo ideal. Sin embargo, existimos y que nos tengan la confianza porque nosotros les vamos a ayudar a solucionar su problema, sea cual fuere este. Si no nos corresponde, también lo remitiremos a la autoridad que lo puede resolver.
y mientras formemos esta cultura de derechos humanos para llegar a una cultura de paz y de erradicación de las violencias. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes y gracias a todos en casa. Y le agradezco muchísimo a usted el favor de su atención. Soy Guadalupe Santa Cruz y nos vemos en la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó